A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Una historia cuenta que en el siglo XIX un marino occidental llegó a Japón y allí encontró una dulce compañía femenina que le alivió sus soledades y su sensación de lejanía de la patria a la cual alguna vez habría de regresar. Y llegó después, en efecto, el momento de partir. Y este marinero abandonó a quien fue su compañera, pero sin saber que la mujer estaba esperando un hijo suyo. 3 años después, ya casado, vuelve por un corto tiempo al Japón, pero lo hace en compañía de su esposa. El marino se entera de la existencia de su hijo, lo reclama y lo lleva con él. Desesperada, la mujer japonesa pone fin a sus días. La obra se llama Madame Butterfly y es una de las obras más exitosas en el mundo actual. Su autor, el italiano Giacomo Puccini, uno de los músicos más amados por el pueblo italiano. No obstante, el estreno de esta obra fue un fiasco que despertó silbatinas y carcajadas y hasta algunos disturbios en el teatro. No obstante, Puccini, a pesar de estar convencido de su excelsa calidad, asumió una actitud humilde, reescribió la obra y la convirtió en una de sus obras estandarte. Puccini, el artista amado por los dioses de la música, estaba desapareciendo un día como hoy, 29 de noviembre de 1924. Y los regalos de su pentagrama, siempre inspirado, sobreviven en nuestra memoria agradecida. Las principales noticias del día. Titulares. Proyecto para quitar financiamiento estatal a partidos políticos va a la Asamblea. El Consejo Nacional Electoral designó al Comité Nacional de Debates para las elecciones generales 2025. Gobierno anuncia que el impuesto a la salida de divisas bajará desde enero del 2025. En política internacional, dime con quién andas. Editoriales, Miguel Rivadeneira, abusos en la crisis. Noticias del día. Proyecto para quitar financiamiento estatal a partidos políticos va a la Asamblea. El presidente Daniel Noboa remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma parcial a la Constitución con el que busca quitar el financiamiento para campaña de los partidos políticos con fondos públicos tras el dictamen favorable de la Corte Constitucional. El mandatario suscribió este miércoles 27 de noviembre del 2024 el decreto ejecutivo 467, con el que exhorta al Parlamento para que tramite esa propuesta con responsabilidad y en sintonía con las necesidades de la ciudadanía. En sus 3 artículos el proyecto apunta a reformar los artículos 110 y 115 de la Carta Magna. En el primer caso apunta a que los partidos y movimientos políticos se financien con los aportes de sus afiliados y simpatizantes, y que el movimiento político que en 2 elecciones pluripersonales consecutivas obtenga al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional adquirirá iguales derechos y deberá cumplir las mismas obligaciones que los partidos. Con la reforma al artículo 115 plantea que el Estado, a través de los medios de comunicación social, garantice de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate. A su vez, se prohíbe el uso de los recursos y la infraestructura estatales, así como la publicidad gubernamental en todos los niveles de gobierno para la campaña electoral. La Corte Constitucional dio luz verde a esta iniciativa con 5 votos a favor y 4 en contra. La ajustada mayoría de jueces consideró que no altera los procedimientos de reforma constitucional ni establece restricción a derechos o garantías constitucionales. Si la Asamblea aprueba el proyecto, este irá a referendo. El Consejo Nacional Electoral designó al Comité Nacional de Debates para las elecciones generales 2025. El Consejo Nacional Electoral, CNE, definió al Comité Nacional para Debates Electorales para las elecciones generales del 2025. Este 28 de noviembre del 2024, la entidad aprobó 5 perfiles de académicos que se harán cargo del debate presidencial.
La decisión se tomó en el Pleno con el voto a favor de los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral. El debate presidencial es un paso obligatorio dentro de los procesos electorales. Se realiza desde el 2021, después de que fueron aprobadas las reformas al Código de la Democracia. Ese año participaron 16 candidatos a la presidencia. Para eso, el encuentro fue dividido en 2 grupos. El comité está integrado por María Gabriela Castro, Pablo Escandón, Héctor Yepes Martínez, Ernesto Francisco Valle y Carlos Alfonso Naranjo. El grupo designado por el CNE tendrá a su cargo definir los ejes temáticos de interés ciudadano, elaborar las preguntas generales que se formularán y presentar al Pleno del CNE una terna para seleccionar a los moderadores. De acuerdo con el calendario electoral, el primer debate presidencial está previsto para el 19 de enero del 2025. Ese mismo día también tendrá lugar el primer simulacro de las elecciones previstas para el 5 de febrero del próximo año. Gobierno anuncia que el impuesto a la salida de divisas bajará desde enero del 2025. El impuesto a la salida de divisas, ISD, bajará en Ecuador desde el próximo 1 de enero del 2025, anunció el gobierno este jueves 28 de noviembre a través de un comunicado. La reducción de este impuesto será por fases. En la primera bajará al 0% y será durante los primeros 3 meses del próximo año, es decir, enero, febrero y marzo. Y la segunda será desde abril del 2025, cuando el ISD se ubique en 2.5%, a la mitad de lo que rige actualmente, que es del 5%. Según el régimen, esta reducción beneficiará a las subpartidas arancelarias de materias primas esenciales para la producción de la industria nacional. Las subpartidas que serán beneficiadas con la reducción del ISD serán definidas por el equipo económico del gobierno en coordinación con 17 sectores productivos a nivel nacional. La reducción de este impuesto ha sido un pedido reiterativo por parte de los sectores productivos del país. De acuerdo con el gobierno, la decisión de reducir el ISD se ampara en la Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, y se la adopta con el fin de que el sector productivo no se vea afectado por un dictamen emitido por la Corte Constitucional que estableció que solo hasta el 31 de diciembre del 2024 regirá el crédito tributario relacionado con el ISD. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Arturo Torres, periodista, director del Código Vidrio, habló e hizo un análisis del artículo publicado en The Economist. Escuchemos lo que dijo. Bueno, inicialmente creo que la conclusión del artículo es sobredimensionada. Realmente hay un sinnúmero de hechos que se relatan a lo largo de este extenso artículo, pero que en realidad no tienen un eje claro. ¿A qué me refiero? A que cuando uno en periodismo se titula, ¿no es cierto?, tiene que probar lo que dice el título, ¿no es cierto? Es decir, el título es una tesis que yo confirmo, no es una hipótesis. La hipótesis es el arranque para un trabajo. Y si es que yo confirmo esa hipótesis, es decir, en este caso, que el Estado ecuatoriano es, o que hay un narcoestado en Ecuador, tengo que probarlo, no simplemente interpretarlo. Estamos frente a una interpretación de los hechos, no estamos frente a un tema factual en el cual yo he revisado la nota y lo que se hace es describir muchos hechos que ya son conocidos. En eso no hay mayor novedad, ¿no es cierto? Pero en el fondo lo que creo que hay que reflexionar, y ha sido como mencionado ya por varios analistas especializados en seguridad y que han trabajado y que han seguido el tema de la evolución de la violencia, la inseguridad vinculada al narcotráfico, todos coinciden en que evidentemente Ecuador no es un narcoestado, porque un narcoestado tiene al gobierno a la cabeza. Un estado tiene 3 poderes: el gobierno, el ejecutivo, la asamblea y el poder judicial. En el caso del gobierno,
evidentemente no hay ninguna prueba que nos diga que el gobierno está vinculado a una organización criminal o de narcotraficantes para dirigir políticas que beneficien a grupos criminales. Eso no existe. Lo que más bien hay es un conflicto interno que se declaró hace un año, en el cual el Estado está librando una batalla para controlar a estas organizaciones vinculadas al narcotráfico. Entonces, es contradictorio pensar en que un gobierno está en guerra y creo que ese es un tema que hay que analizar también, que creo que es desacertada la estrategia en algunos niveles, pero les ha declarado la guerra a quienes trabajan para el narcotráfico. Entonces es contradictorio que si es un narcoestado, lo peor que podría ocurrir es eso, porque lo que habría más bien, y en estos casos lo que suele ocurrir es que hay una paz narca, en la cual el Estado básicamente se somete a los intereses del narcotráfico y no hace nada absolutamente, y más bien las cosas se mantienen en calma, ¿no es cierto?, para que el negocio fluya y no ocurran ningún tipo de disputas. Y lo que vemos es que más bien se ha exacerbado el conflicto, ¿no es cierto?, porque ha habido una reacción furibunda del Estado solamente a nivel punitivo, y efectivamente vemos brotes de violencia, la tasa de los homicidios que se ha reducido en un 18%, pero hay otros delitos que sí se mantienen altos, como las extorsiones, el secuestro extorsivo y otro tipo de manifestaciones criminales. Pero en el fondo, Verónica, creo que es totalmente sobredimensionado el título, ¿no es cierto? Decir que Ecuador es un narcoestado, yo creo que eso no se compadece con la realidad. Y además, en el mismo artículo se menciona que hay zonas, ¿no es cierto? Porque además el reportero ha ido a varias zonas del país, a 3 o 4 zonas, y cómo a partir de levantar datos de 4 provincias puedes afirmar que hay un narcoestado. Claro. En Ecuador hay más de 23, 24 provincias. Entonces hay una mirada muy sesgada y a partir de eso se saca una conclusión. Eso me preocupa porque como decía, hay una interpretación aquí que no está basada en lo que nos muestra el reportaje, y por lo tanto creo que tenemos que ser autocríticos. Eso suele ocurrir en el periodismo, ¿no es cierto? Y más cuando hay una mirada de un medio, de un periodista que llega del extranjero, ¿no es cierto? Y no tiene los suficientes contextos, no ha hecho un seguimiento progresivo de los hechos como para tener una fotografía mucho más completa, claro, para fundamentar lo que concluye el reportaje. José de la Gasca, ministro de Gobierno, habló en Radio Sucesos de la gestión que viene llevando a cabo dentro del ministerio. Veamos la nota. Pero a mí me parece lamentable y vergonzoso que 84 legisladores hayan perdido la brújula completamente de la situación histórica que está viviendo el Ecuador, de la lucha que está librando este gobierno decididamente. Lo escuchaba el presidente Duque señalar cómo se ha arreciado la lucha contra el narcoterrorismo, todo lo que eso supone. Y cómo nosotros como gobierno no solamente queremos atender la parte de seguridad en las calles, de inteligencia, sino también ir mucho más atrás, derrocar, sofocar las causas que alimentan estas economías ilegales, los pulmones de estas economías ilegales. Y es lamentable y vergonzoso, como digo, que los asambleístas, por intereses partidistas, preelectorales y por atacar al gobierno simplemente, le den la espalda al país y más bien saluden y le hagan la fiesta al narcoterrorismo. ¿Cómo van a hacer para recuperar esa ley? No se ha perdido, para empezar. ¿Por qué no, si está archivada? Yo sostengo, y creo que buena parte del Ecuador lo va a mirar así, que lo que ha hecho la Asamblea ayer es una ilegalidad, es una inconstitucionalidad. ¿Por qué? Eso es palpable, porque han actuado en contra de la ley y de la Constitución. Pues. Ellos tienen un mandato claro, y esto vamos a dejarlo zanjado. El artículo 140 de la Constitución les establece un mandato, una regla de conducta. Aprobar, negar o modificar un proyecto de ley económica urgente dentro de 30 días. El trámite, sí, a renglón seguido se dice que es el ordinario para diferenciarlo de las leyes orgánicas y de las mayorías simples, absolutas o calificadas que se pueden tener, pero luego, y esa es la parte que se olvidan, y es lamentable que la propia Asamblea no dé cumplimiento a sus leyes, no aplique sus leyes,
El Código Orgánico de la Función Legislativa establece, o la Ley de la Función Legislativa establece, que hay un trámite para la ley orgánica, para las leyes ordinarias, pero a su vez establece un trámite especial para las leyes ordinarias económicamente urgentes. Entonces, ese trámite especial, que es el aplicable y el único aplicable, no establece la posibilidad de eliminar esto en un archivo, negación archivo de primer debate, no, eso es para el segundo debate. Sin embargo, yo creo que el pánico de que ataquemos a estas economías ilegales, el pánico de que ataquemos a lo que pasa en el fútbol y cómo el fútbol está sirviendo para lavar activos, el pánico de que ataquemos lo que está sucediendo con los negocios de los radares, hace que se precipiten, le den la espalda al pueblo, le den la espalda al país, se desentiendan de su obligación constitucional y, como dije, le hagan el juego al narcotráfico. Es decir, no leyeron la ley, lo que están haciendo es por temas políticos archivándola. ¿No pueden archivarla? No podían archivarla, yo no creo que no la han leído, la están torciendo. Y en vez de aplicar el artículo que es el 62, aplicaron el 60 que no aplica al caso concreto. Ahora, ¿cómo se llama eso? Una ilegalidad. ¿Cómo se llama eso? Actuar en contra del mandato constitucional. Entonces, esa es la opción que está sobre la mesa. ¿Cuál es la opción que está sobre la mesa? La ilegalidad de la inconstitucionalidad de la Asamblea. Van a demandar a la Corte Constitucional. El 7 de diciembre se cumple el plazo. Los caminos son varios. Ministerio de la Ley. Los caminos son varios, es una muy buena idea. Pero ya veremos. Repito, permítame reservarme lo que vamos a hacer. Yo no me doy por aludido y creo que el país tampoco se ha por aludido. Esa ley no está muerta, esa inconstitucionalidad no la vamos a pasar y ya veremos los caminos constitucionales que vamos a aplicar. O sea, no se da por aludido ni por vencido. Absolutamente. El país no se puede dar por vencido. Esta no es una cuestión del gobierno. Esto es algo del país. Y este gobierno va a defender los intereses del país. El país, democráticamente, las instituciones apoyaron el decreto ejecutivo 111, estamos actuando en consecuencia con ese decreto ejecutivo y vamos a seguir en esa lucha, así sea que estemos tocando intereses políticos y que ellos le estén haciendo el juego al narcotráfico. Nosotros no vamos a contemporizar, escuchaba al presidente Duque, nosotros no vamos a contemporizar, no vamos a tener acuerdos por debajo de la mesa con ningún tipo de estas mafias, por el contrario, los vamos a exponer y vamos a seguir luchando porque ese es el mandato popular. Ministro, ante los cuestionamientos que se hizo ayer en el Pleno de la Asamblea sobre esta ley antipillos, por ejemplo, el jefe de bloque del PCC, Vicente Tallano, mencionaba que es una ley que tiene un tufo a persecución y que también tiene impuestos camuflados, por ejemplo, esto del tema de los autos usados. ¿Usted qué le diría a quienes creen esto? A Bicho, que lo conozco hace mucho tiempo y lo respeto jurídicamente, creo que está mirando absolutamente torcida la letra de la ley. ¿Cómo puede ser recaudatoria una ley que está bajando un impuesto que ya existía? Primero, no hay un nuevo impuesto. El impuesto que ya existía se está bajando. ¿Y se está bajando para quién? Para la gran mayoría de personas que tienen carros en el parque vehicular ecuatoriano. Lo que se está haciendo es en esa franja superior de carros, de vehículos de alta gama, se está atacando porque ese es un espacio, un nicho de mercado, donde hemos visto que ahí se está lavando dinero, que eso no ha estado regulado y que eso ha servido para este pase de manos donde el Estado no tiene control. Ese es un porcentaje muy chiquito donde la tasa se incrementaba. Pero a la gran mayoría se le está bajando el impuesto del 1% al 0.75. ¿Cómo puede ser eso recaudatorio? Es todo lo contrario. En Impacto Informativo, Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas y director de OLAMI, habla de la reducción de las exportaciones mineras. Escuchemos lo que dice. Porque todo esto nace el 15 y 16 de octubre, cuando un periodista de investigación de la hora denuncia públicamente la infamia que se arrastraba desde el 2012 con respecto a la construcción del proyecto hidroeléctrico Santa Cruz, obligación contractual de la empresa Ecuacorriente, firmado en marzo del 2012. Al igual, un año después, en el contrato de inversión en el 2013, se ratifican todos los compromisos. El contrato de inversión sigue vigente. El contrato del 2012 ha tenido una sola adenda. Una adenda que fue necesaria para presentar las garantías previas al arranque de la producción en julio del 2019. Entonces, saludo el hecho de que se hizo eco de esto en muchas entrevistas, en muchas estaciones, en muchos medios, y el gobierno toma la decisión absolutamente correcta. Señores, no me importa que ustedes me ofrezcan $600 millones de inversión para Mirador Norte, si ustedes se comieron a valor del 2012
219 millones que costaba la central hidroeléctrica. Pero es obligatorio para Ecocorriente construir este proyecto hidroeléctrico porque desde el 2012 hacia adelante, al parecer, algún gobierno le estableció como optativa la posibilidad de que los inversionistas chinos cumplan con esta obligación. Permítame, Edgar, he estudiado el caso de la A a la Z. En el 2012 se establece, se firma la obligación. En el 2015 debería estar construida la central hidroeléctrica. Eso está en el contrato original, en su anexo B y en su anexo I. En el contrato se da la posibilidad que el anexo B, que es el Plan General de Trabajo e Inversiones, pueda ser revisado. Pero también el contrato establece que cualquier modificatoria al contrato deba ser firmado por las partes a través de una adenda. La firma la hacen el ministro del ramo, hoy día sería el ministro de Energía y Minas, y el representante legal de la empresa. Jamás ha habido una adenda a ese contrato en este sentido. Insisto, la adenda número 1 se firmó en la administración nuestra por el ministro Carlos Pérez, por el tema de las pólizas. Nada más, por ende sigue vigente. Ellos han tenido 2 intentos, uno en el 2017, plantearon bajo la administración del ministro Córdoba la primera propuesta de no hacerlo porque vivían el momento, la euforia de que somos país con energía hidroeléctrica que exportaremos al mundo, y la segunda la hicieron 10 días después que yo salí de mi administración en el 2020, alrededor del 20 de octubre del 2020, porque este es un tema que yo puse un stop muy claro. Hay un contrato. Usted sí le estaba obligando a que construyan la hidroeléctrica. Hay un contrato, se mantiene el contrato y no podemos cambiar. Y fue en el gobierno de Guillermo Lasso, en donde de una manera absurda, sin sentido, firmaron el acuerdo de partes de negociación, el acuerdo de negociación de las partes, que no es vinculante mientras no se firme la adenda al contrato. Y es sobre esa base que viene la denuncia, y es sobre esa base que la viceministra Illescas y la ministra Manzano han sido muy claros. El día de hoy tenemos la presencia de Francisco Abad. Él es vocero de lo que es arte, música y gastronomía, la Innova Fest 2024, que ya se viene este fin de semana, iniciando desde el día viernes. Francisco, ¿cómo está? Bienvenido. David, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, estamos aquí para contarles un poco acerca del Innova Fest. Es un festival gastronómico de 3 días que estará en el Pregón de Fiestas de Quito esta semana, del 29 de noviembre al 1 de diciembre. Tengo la oportunidad de ser director ejecutivo de CODEI, somos una ONG y estamos organizando este festival para levantar fondos para un proyecto de arte por la paz. Buscamos que jóvenes que están en situaciones vulnerables, que son artistas, pero también pueden estar en vulnerabilidad de entrar en bandas delictivas, pues tengan una opción de vida real a través del arte y gracias a todos los que van a asistir al festival esto va a ser realidad. ¿Es la primera vez que realizan este Innova Fest? Es la primera vez que realizamos un evento tan grande, un festival como este. Antes hemos hecho congresos, nosotros nos dedicamos al emprendimiento, a la innovación social con jóvenes, con diferentes poblaciones, mujeres sobrevivientes de violencia, cabeza de hogar, comunidades, pero esta vez ante la situación del país que estamos viviendo de violencia, ya la revista The Economist nos calificó como un narcoestado, el último de Latinoamérica, lamentablemente. Nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo más y encontramos en el arte una herramienta de transformación social que puede realmente ayudar a que los jóvenes tengan una opción real de vida ante la situación que estamos viviendo, porque ahora les están ofreciendo pues muchas cosas del otro lado, ¿no? Entonces ellos muchas veces no tienen opción, tienen una situación de vida complicada y saben que a veces no van a vivir mucho, pero esto que eligen vivir es mejor que el vivir ante las opciones que les da la sociedad injusta hoy. Como es una sociedad también un poco más desigual, que no les da tantas oportunidades, ¿no? Entonces lo que buscamos es que los que ya rapean, los que ya hacen murales, los que ya bailan, tengan una opción real de vida a través de ese arte, como en otros países sí lo hay, y por eso estamos trabajando en un proyecto llamado Arte por la Paz con la Fundación Rotaria, levantando fondos internacionales, pero también haciendo un festival que les permite a estos chicos compartir escena con Verde 70, con Papaya Dada, Don Medardo, Sonora Dinamita, Tierra Canera, Tercer Mundo, que van a ser algunos de los artistas que estarán estos 3 días en el Parque Bicentenario presentándose, y de esa manera también dar a conocer esto y que la gente empiece a hablar de paz de una vez, ya que estamos en un país que está lamentablemente en guerra. Así es, entonces estamos hablando que este Innova Fest tiene un fin, digamos, dentro de lo social,
¿no?, del apoyo, digamos, a estos grupos que son vulnerables y que reciben pocas oportunidades, y también tiene otro fin festivo porque se vienen los 490 años de fundación de Quito. Entonces se ha hecho prácticamente coincidir esta fecha porque además la gente ya empieza a averiguar qué hay de novedades, qué hay de eventos en estos días, y precisamente por eso se ha dispuesto desde el día viernes 29, sábado 30 de noviembre y el día 1 de diciembre. ¿Qué tendremos el día viernes, el primer día? ¿Qué es lo que se viene? Hay una inauguración, y hay grupos que se presentan de pronto entre la tarde y la noche. ¿Qué se viene? Claro que sí, el viernes empezamos con feria gastronómica y comercial. Tenemos emprendedores, marcas, emprendimientos gastronómicos que todos tienen un componente innovador. Vamos a tener alrededor de 40 para que vayan a comer rico. Es viernes, sabemos. Parque Bicentenario, ¿no? Parque Bicentenario, digamos. En la parte de Quito Turismo, al lado del centro de convenciones. Ahí va a estar la entrada, todo vallado, va a haber seguridad privada, es un evento privado. Y esto es importante saber que no es un evento público de libre acceso. Esto también es porque el tener una entrada simbólica ayuda a que también tengamos esta seguridad, ¿no? De que bueno, si pagamos algo vamos a tener todo lo que esto involucra desde el lado de seguridad, desde sanitarios limpios, un montón de otras cosas, ¿no? El viernes empezamos con un concurso de K-pop para todos los jóvenes que les gusta esta nueva disciplina de baile, de canto, que viene desde Corea. K-pop, ¿no? Eso sí, es algo nuevo. Es algo bastante trendy entre los jóvenes. Ellos van a estar ahí justamente visitándonos. Vamos a tener algunos influencers también cubriendo ese día. Y en la noche tenemos el concierto de Verde 70 con Tercer Mundo. Tenemos una banda llamada Los Exes, que son ex integrantes de Papa Changó, de Cruz en Karnak y de Esto es de Eso. Y también tenemos a los Swing Original Monks, que nos están ahorita representando en Marruecos, están volviendo de viaje y ellos se unen pues a nosotros el viernes. Tenemos ahí diferentes localidades. Tenemos la localidad más sencilla, que ahorita ya ayer se acabó la preventa, ahora está en $15, es la localidad Club. De ahí tenemos VIP, y luego tenemos una que es muy interesante, que si quieren festejar como las cavas antes de la Plaza de Toros, es lo que le llamamos el lounge. Tiene 3 bebidas, una comida, acceso para conocer a los artistas y para las pruebas de sonido, y obviamente baños VIP y una carpa techada donde pueden descansar, etc. Entonces va a estar muy chévere. De ahí el sábado tenemos a Papaya Dada, la Sonora Dinamita, y 2 artistas emergentes, a José Pita y a David Navarro. Y el domingo tenemos a Don Medardo y sus players, a Tierra Canela. Es un día más familiar para que todos vengan a disfrutar, del más grande al más chico. Y también tenemos 2 artistas emergentes que son Jamal Sánchez desde Ibarra y Crex, que también es un nuevo artista joven que está en el mundo de la cumbia urbana. Entonces va a estar muy, muy interesante, también dando la oportunidad a estos artistas. Han participado en un llamado que hicimos de artistas emergentes, y pues David Navarro y Crex han sido los ganadores. Así que van a estar también compartiendo escenario con otros artistas un poco más con más trayectoria, pero la verdad es que va a ser un gran festival. En la mañana va a tener un costo bajito de $3 para los que quieren ir con su familia, comer rico. Va a haber teatro inmersivo de leyendas de Quito, va a haber una pista de patinaje en hielo, va a haber hora loca, banda de pueblo. El sábado tenemos un concurso de la mascotita bonita, en vez de la quiteña bonita estamos haciendo un concurso de mascotas. Y pues en la noche tenemos los conciertos, ¿no? Las puertas van a estarse abriendo desde las 4 p.m. el viernes, 3 p.m. el sábado y 2 p.m. el domingo. Para los conciertos. Para los conciertos. Correcto. La feria gastronómica va los 3 días. Los 3 días. ¿Eso desde qué horas? 8:30, 9 de la mañana. 10 de la mañana. Sí. Feria gastronómica. Entonces puedes ir a la feria gastronómica. Con emprendimientos también. Correcto. Marcas, eso tiene un costo de $3 de entrada. $3 para acceder a todo lo que es en la mañana. Ajá. En la tarde también pueden quedarse, pero no pueden acceder al concierto si es que no tienen. Van a estar en otra zona. Hay una división, digamos, los entre que van el área al concierto de concierto. Pueden acceder a todas las actividades del día. Entonces lo que recomendamos es, si quieren venir en familia, pueden venir a la feria gastronómica con el perrito, con los hijos, etcétera. Y si luego quieren volver en la noche, pues regresan a su casa, vuelven ya en modo más concierto y regresan, tienen un reingreso sin problema para poder volver al concierto. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice el dicho. Y este dicho le cae como anillo al dedo a Gustavo Petro, cuyas cercanías con personajes poco recomendables le pasa factura todo el tiempo. El que se mantenga contra viento y marea al lado de la dictadura venezolana, intentando con alambicadas explicaciones y juegos de palabras, forzando al canciller Murillo a unos actos de equilibrismo inverosímiles, evitar el llamar a las cosas por su nombre, como que el fraude electoral es fraude,
aunque lo haga su afín ideológico, el dictador Maduro, al que continúa llamando presidente, y se niegue en redondo a reconocer la victoria opositora a pesar de las abrumadoras evidencias que la demuestran, es una de esas relaciones tóxicas que no logra Petro superar. Un bloqueo a la ética y a la decencia, seguramente un rezago de su antigua militancia revolucionaria y cercanía a Hugo Chávez. El que no haya logrado comprender que lo que acontece en Venezuela, la captura de un país por el crimen organizado y el más monumental atraco a una sociedad, no tiene nada que ver con algún ideal revolucionario, por más trasnochado que éste sea. Muestra también el grosor y la resistencia de aquellas telarañas ideológicas que le impiden mirar la realidad a cuenta de una absurda solidaridad ideológica con unos delincuentes para los que debe resultar graciosísimo que quien los defiende y apoya lo hace a sabiendas de que son ellos quienes han acogido a las guerrillas del ELN y las disidencias y subdisidencias de las FARC, convertidas ya en organizaciones criminales narcotraficantes que proporcionan apoyo logístico y protección a los cárteles venezolanos, carentes del expertise de los grupos alzados colombianos. El santuario del que han gozado por más de una década, a pesar de las salamerías y guiños de Petro, sigue tal como siempre, inalterable. Las promesas que hiciera Petro en su campaña de alcanzar por su cercanía y conocimiento de las guerrillas por las que pasó en su juventud la paz total, no ha pasado de ser una bravata vacía. En los años de gobierno de Petro, el crecimiento de las áreas controladas por los delincuentes ha sido evidente y preocupante, echando por la borda años de esfuerzo del país para eliminar los grupos armados terroristas. Para que esté más claro el verdadero interés y objetivo de los delincuentes, ese crecimiento ha podido ser medido en más de 75,000 hectáreas de hoja de coca sembradas durante el gobierno de Petro. Pero lo más grave ha sido el desencanto social ante la tomadura de pelo a la que se ha prestado el gobierno, del que el ELN se ha burlado las veces que ha querido, exigiendo incluso que se mantenga su derecho a secuestrar a los colombianos para generar un impuesto agregado a sus otras líneas de negocio. Y esto mientras al sur los mordiscos de Iván Mordisco le han quitado la vida a numerosos soldados tras negarse a pensar siquiera en entregar las armas. El papelón de Petro en su propuesta estrella, la de alguna imaginaria paz total, será la factura que les tocará pagar a sus candidatos en la próxima elección. Sus vínculos a través de su propio hijo, con contratistas multimillonarios de obra pública que le han aportado gruesas sumas para su campaña, solo palidecen frente a los aportes de narcotraficantes generosos, con certeza desinteresados, de los que su hijo Nicolás se quedó con la parte de León como comisión por sus gestiones. Pero posiblemente el más tóxico contacto que el presidente Petro se ha empeñado a toda costa en mantener es el de su principal operador de campaña, Armando Benedetti, el mismo que protagonizó un escándalo público mayúsculo con Claudia Saravia, la mano derecha y más cercana figura a Petro, declarando en medio de injurias e insultos que Petro poco menos que le debía la presidencia por sus gestiones para encontrar financiamiento para apoyar la campaña. Un financiamiento que, en otra parte de su choque con Saravia, claramente insinúa que sería gravísimo se sepa de dónde provino, al punto de amenazar expresamente al presidente con un
nos hundimos todos. Ya que inicié este comentario con un adagio popular, agrego otro a este respecto. Aquel que dice, el que nada debe, nada teme. No es creíble, desde ningún criterio ético, que un presidente de la República, ante un conflicto que degenera, en efecto, en un chantaje por el cual se lo está acusando de ocultar orígenes inconfesables de los recursos con los que le fue posible ganar las elecciones, no solo se quede impávido y mantenga un estruendoso silencio acerca de un asunto de la gravedad del destapado, sino que opte por premiar al operador, a quien para colmo debió retirar de su cargo como embajador de Colombia ante la dictadura venezolana por unas filtraciones de información delicada en la misión, y lo premie con un nombramiento como embajador ante la FAO en Roma. Una decisión que inevitablemente se interpretó como un intento de aplacar a Benedetti por una parte y de ponerlo lo más lejos posible del complejo escenario político colombiano por otra, para evitar posiblemente la ocurrencia de nuevos escándalos. Si ese fue el propósito, lamentablemente para Petro, la intemperancia de Benedetti, una constante en su trayectoria, lo frustró de la manera más perjudicial para el gobierno colombiano y su presidente, al protagonizar un vergonzoso episodio de violencia contra su pareja en una visita a España, agresión denunciada por la afectada a las autoridades españolas, con la consiguiente exposición mediática, volviendo imposible, insostenible la continuidad de Benedetti, que terminó renunciando a sus funciones con una extraña explicación acerca de su salud, pues estaba embarcando en un tratamiento por adicciones nada menos. Era natural suponer que luego de semejante desaguisado, Petro habría comprendido todo el daño que la relación con Benedetti había causado a su imagen y a su gobierno, y que la telenovela había llegado a su capítulo final. Pero no ha salido así. El incombustible y para nada recomendable personaje, seguramente tras resolver su problema de adicciones, en las que ojalá se hayan incluido sus prácticas boxísticas con su pareja como blanco, está ya de vuelta por Colombia, increíblemente en el íntimo entorno presidencial, como asesor de Petro con despacho a pocos pasos de él. El retorno de Benedetti desató una tormenta en la coalición de partidos que se alinean con el presidente, que airadamente han reclamado, en particular las mujeres, que un personaje al que se ha vinculado a la violencia de género se lo premie con un despacho junto a Petro en una contradicción flagrante con políticas de género proclamadas por él y la coalición. Como cabía esperarse, en una coyuntura que se aproxima a las elecciones, la tormenta que se desató en un primer momento fue apenas una en un vaso de agua. Vista la necesidad absoluta de presentar unidad y subordinarse, los principios pasan por necesidad a segundo plano. Y la indignada protesta inicial de las feministas ha quedado aplacada con la tranquilizadora explicación de que Benedetti solo cumplirá funciones de enlace con el Parlamento. Que se cuiden las legisladoras. Muchas gracias. Editorial. Abusos en la crisis, artículo de Miguel Rivadeneira publicado en Diario El Universo. Es lamentable que en medio de la crisis por las limitaciones en el servicio de energía eléctrica se deriven otros problemas y se produzcan abusos de todo orden a vista y paciencia de las autoridades de control. Con cortes variados que han llegado a ser de 14 horas diarias, se han suspendido y deteriorado algunos servicios básicos, entre ellos la misma energía eléctrica, la telefonía móvil, el internet y sus planes, la dotación de agua potable, entre otros problemas que atañen a los organismos de control, al gobierno nacional
y a los gobiernos autónomos descentralizados. Simplemente con los cortes los servicios se deterioran, se limitan y se reducen, pero los cobros se mantienen en unos casos de manera similar y en otros con reducciones ridículas que se reflejan en las facturas como si todo fuese normal. En los servicios se miden los cobros que reflejan lo consumido, lo cual es lógico, pero en los planes contratados de antemano hay incumplimientos, aunque se invoque la fuerza mayor. Basta revisar las planillas y los planes contratados por los usuarios y el incumplimiento de las empresas respectivas que, aunque no sea su culpa directa y su responsabilidad, debieron de inmediato replantear, revisar y solucionar los cobros. Se incumple con lo que establece la Ley de Defensa del Consumidor en cuanto al acceso a los servicios pagados. Además, el tema de los cobros debe hacerse por los servicios prestados. Las mediciones deben ser reales, no estimadas. Si no existe el acceso a un servicio contratado, se está limitando un derecho, y si por fuerza mayor no se puede acceder a ese servicio, por la misma fuerza mayor no deben cobrar por el tiempo que no hubo acceso. Con el argumento de que no están en capacidad de entregar el servicio por la fuerza mayor, entonces no pueden cobrar por lo que no pudieron prestar. Según defensores del consumidor, debería haber un efecto neutro. Si no se puede dar el servicio, no se debe pagar por el tiempo que no se lo recibiera. Debería haber una disminución proporcional en los planes contratados que corresponda a las horas en las que no hubo el servicio, y eso es medible. ¿Por qué no ha aplicado de inmediato la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, en donde han señalado que van a disponer la compensación y dar facilidades para el pago? Pero eso ha demorado y no es suficiente. Además, cuándo y cómo actúan, que se refleje oportunamente en los cobros reducidos y no solo con ofertas de compensaciones, que es lo más cómodo para el prestador del servicio. Las autoridades están llamadas a dar salidas y soluciones inmediatas en el control, supervisión y sanciones. Si hay lugar para ello, ¿por qué no se pueden permitir abusos en los cobros a sabiendas de que los servicios no los hubo de manera normal? El Ejecutivo dispuso oportunamente el análisis de los impactos y las compensaciones, y las autoridades deben dar soluciones oportunas, claras y concretas, no solo ofrecimientos, porque simplemente no debiera pagarse por los servicios que no se han recibido o pagar de forma proporcional. Basta de seguir siendo perjudicados en los servicios, que a veces o casi siempre son malos. Artículo de Miguel Rivadeneira publicado en diario El Universo. Noticias internacionales. La justicia podría anular las elecciones en Rumanía por posible fraude. La justicia podría anular las elecciones en Rumanía por presunto fraude. El Tribunal Constitucional rumano debate el jueves la anulación de la primera ronda de las presidenciales, en la que el candidato Călin Georgescu, admirador de Putin y famoso en TikTok por sus mensajes anti-UE y anti-OTAN, venció a varios candidatos consolidados, logrando el 23% de los votos. Dos candidatos eliminados en la primera ronda han solicitado al Tribunal Constitucional que anule los resultados por irregularidades y campaña ilegal, tras la inesperada ventaja del candidato de ultraderecha. Las protestas se han sucedido por tercera noche consecutiva. Nu vrem un lider legionar, un lider fascist, cineva care să ne aducă războiul la graniță. Doresc ca România să nu se întoarcă în urmă cu 35 de ani. Îmi doresc să nu fie acesta ultimul protest și ultimul moment în care pot să ies în stradă. Dumneavoastră, cei de la presa privată, iată să rămăcim vorbele în fel și chip. N-a spus niciodată că este anti-UE, n-a spus niciodată că este anti-NATO. Îndeamnă numai la pace. El Tribunal Constitucional evaluará ambas solicitudes el jueves e investigará las denuncias. Suecia investiga un barco chino tras romperse los cables que comunican 4 países de la OTAN. Suecia investiga un barco chino tras la rotura de los cables que comunican 4 países de la OTAN.
Las autoridades suecas han instado al carguero chino Gripen 3 a regresar a aguas suecas para facilitar la investigación después de que 2 cables submarinos de fibra óptica resultaran dañados en el mar Báltico. El buque chino, que se encuentra actualmente en aguas internacionales entre Suecia y Dinamarca, es el principal sospechoso, pues estaba en la zona en el momento en el que los cables fueron dañados. Suecia, Finlandia y Alemania realizan una investigación conjunta que arroja dudas sobre un posible sabotaje. Det der med, at man påstår, at det er et hændeligt uheld måske, så har man ikke 2 hændelige uheld inden for det samme døgn. Altså. Det så begynder lige pludselig at ligge stille, og i det her tilfælde oven på 3 kabler. Det er ikke en normal adfærd for et handelsskib. El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, aseguró en declaraciones que no está haciendo ninguna acusación formal, sino que quiere esclarecer lo sucedido. Hispanos en la construcción, los más vulnerables a morir por fentanilo. Los trabajadores de la construcción tienen el porcentaje más alto de muertes por sobredosis que cualquier otro sector laboral del país, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Y las conclusiones del Departamento Federal del Trabajo dicen que tienen 16 veces más probabilidades de morir por sobredosis que por una caída. La amenaza del fentanilo en las calles los convierte en una presa fácil. Al diario. Eso es bien cierto. Uno no puede, se siente cansado, los cuerpos, es lo mismo, pero en diferente mentalidad, ¿entiendes? A ir a hacer otras cosas, drogas. Aunque los trabajadores hispanos representan un 29% de la fuerza laboral en este sector, tienen un 39% de las caídas fatales. En los accidentes y han detectado a lo mejor que es por causa de alcohol y drogas. Dentro de las drogas está considerado el fentanilo. Las lesiones relacionadas a la naturaleza de su trabajo los hace vulnerables a recibir recetas de opioides y a veces esto conlleva a adicciones. Pueden ser adictivos porque van y se toman una pastillita para el dolor de la cabeza, para la preocupación, para el estrés. Muchos de los trabajadores hispanos en la construcción son migrantes recién llegados como Javier. Me ayudaron para sacar aquí mi tarjetas de OSHA para poder trabajar, porque como aquí cuesta el curso, ahí lo hice gratis, me ayudaron. La ansiedad y la depresión por su falta de estatus migratorio solo agrava el problema. El fentanilo en el mercado negro es más potente y más barato. Es mucho más barato, mucho más potente, tanto que la gente está perdiendo la vida, destruyendo a sus familias, perdiendo su empleo. Varias organizaciones están pidiendo una legislación que proporcione apoyo de salud mental para complementar las medidas de seguridad física en el sector de la construcción. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Nueva crisis alimentaria en Gaza debido a la falta de harina mientras más palestinos huyen del norte. Largas colas frente a una panadería de Der al-Bala, donde decenas de personas se agolpan por un pedazo de pan. Gaza se enfrenta a una grave escasez de harina y combustible y todas las panaderías del centro de la franja se han visto obligadas a cerrar. The World Food Programme says that all bakeries in central Gaza have shut down due to severe supply shortages. Bread is a lifeline for many families in Gaza. It's often the only food they can access. Now, even that is slipping out of reach. A principios de esta semana, Israel y Hezbollah acordaron un alto el fuego en Líbano. Muchos esperaban que el acuerdo también hubiera inducido una tregua en Gaza, donde la guerra se ha prolongado durante casi 14 meses. Pero en el norte de la franja, cientos de palestinos siguen huyendo mientras continúa la última ofensiva de Israel en la región. Casi ninguna ayuda humanitaria logra llegar a la zona y los expertos en seguridad alimentaria advierten que la hambruna es inminente. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores.
Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva compartida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavolley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito.
El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.